Mis amados hermanos en Cristo Jesús, el Señor les bendiga. Qué bueno que están acompañándonos el día de hoy en el mensaje dominical. Siempre se escoge lo mejor cuando aprovechamos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que comemos el pan espiritual y tenemos alimento de vida. Estamos a unos días ya de que se festeje casi en todo el mundo la Navidad. Este año es un festejo diferente. Nos hemos visto agobiados durante todo el 2020 por la pandemia y esto nos ha obligado a confinarnos en nuestros hogares. Es un año donde muchos conocidos se han ido, algunos vecinos, amigos, y es un año que marcará un antes y después. Hemos perdido familiares a causa de esta pandemia y siempre estaremos recordando hasta que Dios nos llame este año, precisamente 2020, por lo que fue antes, por lo que era antes, por lo que es ahora y por lo que será después, si Dios nos permite estar cuando haya terminado esta pandemia. La historia del mundo también está dividida en dos, la dividieron en un antes y en un después, es decir, en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Considerando por supuesto el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que marcó la época de gracia. Muchos profetas revelaron a Cristo en el Antiguo Testamento, hablaron de su nacimiento, hablaron de su ministerio, inclusive hablaron de su crucifixión, hablaron de lo que Él haría hacer y a qué vendría, cuál era el propósito final de nuestro Señor Jesucristo. Cristo recomendaba a los religiosos: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, los religiosos argumentaban las Escrituras, pero no reconocían a Cristo como su Salvador, y por eso les dice el Señor Jesucristo: escudriñenlas, vean bien, léanlas bien, porque las Escrituras son las que hablan de mí. Y es sorprenderte descubrir, mis amados hermanos, que en el estudio de la palabra de Dios, como los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento tenían una visión tan clara de Cristo, como aquellos a los que el Espíritu Santo les era revelado, las profecías tenían una clara visión de lo que era Jesucristo. Hoy tendremos grandes lecciones de vida sobre la vida de Moisés, lecciones que nos darán enseñanzas y que nos edificarán en el propósito de la palabra de Dios, fortalecernos y edificarnos. Quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo por excelencia de la fe. Es el capítulo que nos habla por excelencia de la fe, Hebreos capítulo 11. Y en este capítulo de Hebreos estaremos descubriendo que nos habla precisamente de Moisés y de algunos aspectos importantes sobre Moisés. Leo a partir del verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Todos estos versos de Hebreos 11 se refieren a Moisés y veamos cómo lo conceptualizaban en el Nuevo Testamento, el trabajo, el ministerio al que fue llamado Moisés. Vamos a tener algunas lecciones sobre la vida de Moisés.
nos habla de que él tenía la visión clara. Dice, él siempre tuvo puesta la mirada en el galardón, y también nos dice la palabra de Dios, se sostuvo como viendo al invisible. Y esto no es más que, la primera lección nos enseña que siempre fue Cristo en la vida de Moisés. Siempre fue Cristo. A él se le atribuye la autoría de los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, el llamado Pentateuco. Y en Génesis 3:15, Moisés menciona la primera profecía de Cristo. Nos habla de la simiente de la mujer, la que herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, Dios le está hablando a la serpiente. Le dice, esta te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Ya esta era la primera profecía que se menciona, y nos damos cuenta desde entonces Moisés tenía muy clara la visión del Mesías prometido. La palabra de Dios nos lleva a reflexionar sobre lo que sucedía en el Éxodo, cuando ya el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, ya una vez que habían sido liberados de Egipto, una vez que habían sucedido las plagas y habían sido liberados de Faraón, y estaban tan cerca de la tierra prometida y no podían entrar, no se les permitía pasar todavía porque no eran los tiempos de Dios. Y esta también es una gran enseñanza, entender los tiempos de Dios, cuándo podemos entrar y cuándo no podemos entrar. Y en este relato de la palabra de Dios nos dice que habló al pueblo contra Dios cuando estaban cerca de la tierra prometida. Habló, el pueblo se empezó a rebelar y habló contra Dios y contra Moisés, y se quejaron porque decían, nos hubieras dejado en Egipto, aquí no hay pan ni hay agua, y empezaron a murmurar. Y entonces dice la palabra de Dios en Números 21 que Dios envió serpientes ardientes, y muchos murieron a causa de las mordeduras de estas serpientes. Números 21 dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, y vivía. El hombre siempre tergiversa las cosas. ¿Qué es lo que hizo el pueblo ya tiempo después? Ellos seguían adorando a esa serpiente, y tuvo que venir Ezequías y la destruyó, porque no era el propósito de Dios. En este propósito, el objetivo de Dios con el asta y la serpiente en ella era manifestar la gracia y el poder de Dios. Era que no era el asta ni la serpiente, sino era tener fe en Dios. Cuando Dios les dijo, cuando ustedes miraren esa serpiente, entonces ustedes sanarán. Quien volteaba a verla, volvía su vista para ver esa serpiente, tenía que verla con fe, tenía que creer en la promesa de Dios. No era el asta y la serpiente, sino era la promesa de Dios de que sanaría, era creer en la promesa de Dios, era la fe activa. Este sería el tipo del poder de Cristo. Y esto es lo que ahora se llama a la gente. Ahora la gente está absorta, estamos sorprendidos de lo que está sucediendo, pero es necesario que volvamos la vista a Cristo y a Él, a este crucificado en la cruz del Calvario. Porque este es donde se desata todo el poder y la gracia de Dios. Volver con fe a Él y creer en Él. El Evangelio según San Juan dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremenda es esta enseñanza, porque entonces me lleva de nuevo a la conclusión de que para Moisés siempre fue Cristo. Moisés, por eso Hebreo nos dice que tuvo por mayor riqueza
el vituperio de Cristo. Para él la riqueza era mirar hacia donde Dios le decía que tuviera la visión. Él iba sobre el Mesías prometido, él iba buscando la promesa de Dios. La expectativa de Moisés no era más que ver al Mesías. Su corazón y su voluntad se movían en ese sentido. Era ferviente el deseo de conocer y de ser testigo, de ser un hombre de testimonio de la promesa de Dios. ¡Qué maravilla que todos viéramos esa! Bienaventurados los que sin ver, dice la palabra de Dios, creyeron. Esa era la visión de Moisés. Era la de buscar la posición para poder ver al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Siempre fue Cristo para Moisés. Ahora, al enterarse, al ser llamado Moisés allá cuando andaba pastoreando, cuando fue llamado en el monte, en donde en medio de la zarza Dios se le aparece y le da la encomienda, Moisés tenía que decidir si seguía o no seguía las ordenanzas de Dios. Y siempre la decisión por seguir a Cristo tiene una advertencia. Nuestro Señor Jesús, al ejercer su ministerio, advertía sobre la importancia de decidirlo. Él nos decía: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta relatoría está en Lucas capítulo 14. Nuestro Señor Jesucristo así se dirigía a los discípulos: aquel que quiera ser mi discípulo tiene que calcular los gastos, tiene que saber si puede ser mi discípulo, porque le va a costar ser mi discípulo. Moisés no entendía eso. Moisés sabía que le iba a costar atender la llamada de Dios. Porque cuando tú decides seguir a Cristo, cuando tú tomas esa decisión de seguir a Cristo, debes de saber una cosa: escoges tomar una vida abundante, tal cual fue la promesa de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 dice que tendremos una vida abundante. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan una vida abundante. Tú tendrás una vida transformada, porque la Biblia nos dice que nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento, tal como Jesús le enseñó a Nicodemo. Es necesario que el hombre nazca de nuevo para tener una vida nueva en Cristo. Es importante que cuando tú decides seguir a Cristo, tú tienes que dejar de hacer tesoros en la tierra y empezar a hacer la obra de Dios para hacer tesoros en el cielo. Definitivamente que la mente y el alma de Moisés siempre estuvo en Cristo. Él tomó la decisión de ir tras él con la esperanza de conocer al Mesías prometido. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que verso 39, todos estos, refiriéndose a Abraham, a Noé, a Moisés, a Rahab, a los grandes hombres del Antiguo Testamento que actuaron por fe, a las grandes mujeres del Antiguo Testamento que actuaron por fe, y el mismo Abraham aclara, y no son todos, son muchos más los que pudiera yo estarles relatando, dice el escritor de Hebreos. Dice, pero todos estos, es decir, esos grandes hombres y grandes mujeres de fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, todos ellos actuaron viendo la visión, teniendo la visión de seguir al Mesías. Ellos esperaban el nacimiento de ese hombre. Se dice que la tradición judía, las mujeres desde la promesa del Antiguo Testamento de la simiente de la mujer quería tener varón porque esperaba que de su vientre naciera el Mesías. Moisés había tomado la decisión. Moisés tomó la decisión. ¿Y cuál fue el costo de la decisión de Moisés? El mismo Hebreos te lo menciona. Dice que Moisés renunció a los tesoros de Egipcio, toda la riqueza material, los lujos,
la comodidad que un principal merecía en Egipto, todo eso lo dejaba atrás Moisés. A todo esto renunciaba, porque aunque él lo mereciera por ser uno de los príncipes, criado bajo las enseñanzas de los egipcios, bajo la cultura de los egipcios, en la realeza, cuando Moisés decide seguir a Dios, entonces él también decide renunciar a todo esto. ¿Cuál fue el costo que tuvo Moisés al seguir a Dios? La posición. Él tenía una posición privilegiada y al seguir las ordenanzas de Dios tenía que olvidarse de su puesto. Ese puesto privilegiado en el cual podía ordenar y podía tener a su mano lo que él deseaba, pero dice la palabra de Dios en Hebreos 27 que él se mantuvo firme viendo al invisible. Qué tremenda revelación esta, ¿eh? Moisés no veía más que otra cosa, al invisible, a Dios y al Mesías prometido. Esa era su visión. Por eso él fue capaz de renunciar a toda esa posición que tenía. En resumen, la posición, los privilegios, el confort, el dinero, el prestigio y los honores que tenía Moisés, decidió renunciar por seguir a Dios. Su visión era Cristo. No había otra visión para Moisés más que su visión era Cristo. Lo había entendido. En el Espíritu se le revelaba. Y por eso renuncia a eso. ¿Qué escogió Moisés? Lo que escogió, dice la palabra de Dios, escogiendo antes ser maltratado, dice Hebreos 11:25, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate nomás qué maravilla. Yo me quedo sorprendido de las decisiones, la de Esteban, por ejemplo, cuando fue apedreado Esteban por declarar su fe. Y todavía así clamaba Esteban, decía, no le tomes en cuenta su pecado. Porque eran hombres que tenían la visión de Dios, la visión que les había dado Dios. Y entonces él escoge, antes que seguir en la posición de honor que tenía en Egipto, escoge ser maltratado con el pueblo de Dios, porque al escoger las ordenanzas de Dios ya era parte de un pueblo esclavo, un pueblo perseguido, un pueblo al que se le quería forzar todavía a sufrir penurias en beneficio del pueblo egipcio. Él había escogido eso. Y no nomás al escoger eso, sino tenía que dar la cara ante el enemigo. Él tenía que dar la cara frente a Faraón. Desde que fue anunciada la necesidad de que los liberara, hasta que se ven entre el mar y los montes, antes de cruzar el mar, Moisés tenía que dar la cara ante el enemigo. Escogió mejor eso. Escogió mejor dar la cara por su pueblo, llorar por su pueblo y pedir por su pueblo misericordia, porque era un pueblo contumaz, pero escogió eso. También escogió los tesoros celestiales antes que los terrenales. El mismo Jesucristo decía, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¡Qué enseñanza tan maravillosa! Moisés, el hombre que buscó los tesoros en el cielo, el hombre que tenía una posición de tesoros, el hombre que tenía lo que él quisiera desde el punto de vista material, de repente decide por atender el llamamiento de Dios y renunciar a todo eso y empezar a hacer tesoros en el cielo. Definitivamente para Moisés siempre fue Cristo. Para Moisés siempre fue
nuestro Señor Jesucristo quien lo guió, quien lo llevó a tomar la decisión. Mira, quiero leerte lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 34, referente a la grandeza de Moisés. Dice Deuteronomio capítulo 34: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Yo no creo que Moisés se haya sentido frustrado, porque él no vería la tierra física, pero vería la tierra eterna, el cielo, donde estaría con Dios. Eso es por lo que había trabajado Moisés. No había trabajado por ver la tierra física, la tierra, diríamos, terrenal, valga la redundancia. Él había trabajado por ver la tierra celestial, el nuevo cielo, la nueva tierra. Y Dios le revela, dice: te permito verla. Es decir, hasta donde había llegado Moisés había hecho el trabajo que Dios le había encargado. Y dice la palabra de Dios que murió Moisés ahí, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, entre Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés, de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¡Qué maravilla, mis amados hermanos! Envejecer con fortaleza, envejecer con seguridad, que tus ojos sean testimonio de lo que Dios hace contigo y tu fuerza la tomes de Dios. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Dios. Y fíjate esto que dice la palabra de Dios: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Era íntimo de Dios, era íntimo de Jehová. Él sabía lo que él deseaba, porque iba con la seguridad de que lo que quería era ver a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 19:29: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso es lo que había ganado Moisés. Moisés había ganado la vida eterna, pero siempre tuvo la visión de Jesucristo. Volvió desde aquel tiempo y vio la cruz de Cristo y sabía que ahí estaba su salvación. El Señor te bendiga, mi amado hermano. Y si tú todavía no has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador, vuelve la vista hacia la cruz del Calvario y recibe a Cristo como tu Salvador personal. El Señor los bendiga en este domingo maravilloso. Padre, te alabo y bendigo tu precioso nombre. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que nuestra visión está centrada nada más en ver la cruz, en ver a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio puro y santo, el precio que pagó por darnos salvación y vida eterna. Tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.